Alberta, ¿lleva escribiendo cuántos años? Pues muchos años, muchos años. Lo que pasa que eh, de una forma así más de reconocimiento, de darlo a leer a los demás, pues fui un poco más tardía, ¿no? Quizá por el trabajo, quizás porque nunca paré mucho tiempo en algún sitio por la profesión de mi padre, ¿no? Llegué a Córdoba en plena adolescencia, bueno, me casé muy joven, con 21 años, y quizá pues todo ese tiempo que en, en otra vida pues hubiera dedicado a poder escribir mucho más y a poder transmitirlo a los demás, pues lo dediqué, pero escribir desde los 8 o 9 añitos. ¿No te asusta haber estado escribiendo desde los 9 años, haber dejado un reguero de ti sobre el papel? No me asusta porque mi infancia no fue una infancia como las de mis amigas y mis amigos, o como las son o como ahora mismo es la infancia, ya adolescencia de mis hijos. Mi infancia fue una infancia que yo hice alegre a mi hermano. Nuestra infancia no fue feliz, no fue alegre. Y yo, que era la segunda de 4 hermanos, que luego ya fuimos 5, el pequeño nació ya cuando yo tenía 11 años, mi infancia fue muy triste, Lita, fue muy triste. Y yo sí me sentí en la responsabilidad, pues con 8 o 9 años, pues contarles cuentos a mi hermano, que me inventaba sobre la marcha, que algunos había escrito en el fin de semana o después de mis tareas. Yo era muy estudiosa, una niña muy aplicada, aunque era un bicho. Y a veces lo hacía reír y otros días decía, bueno, hoy voy a ver si llora. Entonces contaba un cuento tan triste que lloraba. Así que ya de por sí era mi forma de escaparme de una situación, de una infancia que no me gustaba, que no que el calor que sentía solo lo sentía por parte de mi padre, de mis hermanos más pequeños, porque mi hermana era mayor. Mi hermana era, ¿sabes? Pobre, la responsable de los 3 más pequeños, pero yo, que era la segunda, nos llevamos apenas 2 años y pico. Yo sentía una responsabilidad muy grande también O sea que hay quien dice que el escritor, el poeta, ¿no? O el novelista también, lo que hace es de una mentira convertirla en una verdad, ¿no? Cierto, sí. Pero en tu escrito hay algo de verdad, ¿no? Yo te conozco y yo he leído tu poesía y también hay algo de verdad, ¿no? Que se ve que con los años, ¿no? Ha sido la realidad la que ha tomado el papel, de alguna manera, ¿no? Por supuesto, incluso en aquellos momentos. Es decir, para mí lo que yo contaba, lo que yo escribía, yo me di cuenta que escribía poesía cuando ya tenía 14 años, 13, 14 años, y una maestra te dice qué buen poema has escrito, Alberta, y te había mandado una redacción, pero tú lo habías escrito de una forma poética. Entonces ya te das cuenta, pues, ya te enseña que la poesía es tal y tal y tal, y ya si eres consciente de que lo que estás haciendo es poesía, pero sin apenas haberme dado cuenta, porque yo no sabía lo que era la poesía con 10 años. Y mi poesía es verdad, es decir, desde pequeña hasta los 52 años que tengo. ¿Tú personalmente te sigues encontrando bien en la poesía, con la poesía?
¿Escribiendo poesía, leyendo poesía? Sí, leyendo poesía, escribiendo poesía, bueno, leyendo de todo, porque yo leo de todo, independientemente de que leo mucha poesía, yo soy una gran lectora. Me encuentro a gusto en la poesía. El problema es que a mí esta ciudad a veces me ha dado la sensación de que me acoge y otras veces me ha dado la sensación como que me repudia, ¿no? Ese ten con ten que no logras entender porque tú sigues siendo la misma, intentando escribir cada día mejor, empapándote y escuchando muchísimo de otros poetas y que considero maestros, al lado mía, pero yo no soy una mujer que se sienta entendida y comprendida dentro del mundo poético y literario de Córdoba. Obviamente, el 99% seguramente será culpa mía. ¿Tú notas que Córdoba sea la ciudad de la poesía, como se ve desde fuera? Ahora más como poética, pero siempre se ha dicho que en Córdoba hay ahí debe de haber un pozo, ahí debe de haber un lodo que provoca que haya más poetas o se admita mejor la poesía. Yo quizás lo aprecié más, que Córdoba era la ciudad de los poetas, lo aprecié más hace unos 10, 15 años que actualmente. Sí, ahora me explico, me voy a explicar. Conocí los mejores, bueno, pues sí, te puedo decir, No sé. bueno, voy a nombrar a quien me dé la gana. Solé, Zurera, Encarna, Pilar Sanabria, Antonio Varo, Antonio Flores, Alfredo Jurado, no sé si lo he dicho, un montón de poetas, Juana Castro, Manolo Gaete, puedo decirte muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que yo leo la poesía cordobesa, lo mismo que he leído la gaditana, la malagueña, que estuve en Cádiz, pues leí los poetas gaditanos, como he podido leer los burgaleses, es decir, y encuentro una poesía muchísimo más auténtica. Hace 15, 18 años me encuentro con una poesía mucho más cercana, más cálida que lo que yo aprecio hoy en día, ¿no? Quizá porque a lo mejor no he leído lo suficiente a un montón de poetas y poetisas que han ido saliendo, que se les ha publicado y demás. Entonces me encuentro más perdida. No logro encajarme. Ese lugar donde te encuentras, ese condicionamiento por los que te rodean, por los otros poetas, ¿te condiciona tu poesía? ¿Te quita libertad a la hora de escribir? No, ¿te condiciona? En absoluto. En absoluto. El hecho de que yo me pueda sentir más, menos, mejor, peor, acogida, no tiene nada que ver a la hora de escribir, ni en los 2 libros que tengo escritos ahí metidos en mi cajón, lo que escribo diariamente, nada, al contrario. ¿Escribe me a hago diario? Mayor, prácticamente sí. ¿Tienes un método, por ejemplo, como Vargas Llosa o No. como César Aira, que también dice que tiene su método? Me puedo tirar un día escribiendo 8 horas que 3 días, por ejemplo, rumiando, ¿no? Tragándome todo lo que me gusta y lo que no me ha gustado, dejarlo, pues, esa especie de bazo que tienen o de no sé qué los rumiantes, y guardado ahí en esa especie de bolsa, ¿no? Ese es el cajón del rumiante, ¿no? Es decir, yo lo que sí necesito, pues, mi cigarrillo, un café descafeinado. ¿Y te reconoces tú misma en lo que escribes? Sí, y muchas veces amargamente. Me gustaría no verme tan reflejada, porque a veces para mí unos cuantos folios escritos por mí me duelen más que verme las ojeras en un espejo.
Voy maquillada por la ocasión, ¿no? Pero a veces me duelen más esas ojeras del papel que las de mi cara físicamente en el espejo. Entonces ya no tiene para ti la literatura esa labor reconfortante que tenía en la infancia, ¿no? Ya no es la que te enseña a imaginar nuevos mundos, la que te descubre algo, la que te conforma o la que te hace ver que lo que sientes es, por ejemplo, cuánto hemos visto que cuando leímos Romeo y Julieta nos reconocemos y decimos, pues lo que sentimos aquel día era esto, es amor, Sí. ¿no? O lo que estoy sintiendo ahora mismo hacia esa persona es rencor, porque tú no te reconoces muchas veces, ¿no? Ahora es doloroso lo que encuentras en la literatura, en la poesía. En mi poesía. Por eso, claro, mi barca de salvación es leer otras poesías. Es decir, como lo que me reconforta, ¿no? Decir, bueno, será un estadio, un estado pasajero en el cual, pues bueno, yo entre años he vivido de una manera una serie de situaciones muy fuertes que en el lado físico no tienen importancia para mí, pero en el lado psicológico sí te marcan en cierta forma muchísimo, ¿no? El ver que a ti te pasa algo, pero que otros están sufriendo muchísimo por ti. Entonces, ese sufrimiento es el que más me duele, el ver que están sufriendo por mí, efectivamente. Y eso sí creo que ha entristecido mi forma de escribir, pero no mi forma de vivir o ver la vida. Claro, lo mismo que aprendemos y disfrutamos con Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? O cabalgamos con el Quijote, o bueno, leemos a Vicente Alessandre, ¿no te da miedo dar esa imagen al exterior? ¿No te da miedo exponerte de esa manera? En absoluto. ¿No te da ni pudor ni...? No, porque también me escribí un libro absolutamente erótico, trágico, que publicó Andrómina, y que era un libro pues de un amor que estaba viviendo y sintiendo, y me expuse absolutamente al amor, al sexo, a todo lo que sentía y nacía de mi alma y de mi entraña, y no me dio ninguna vergüenza. Si ahora me toca exponer pues, un poco más el desaliento, la tristeza, el desazón, mezclado con la nostalgia, la melancolía de lo que pudo haber sido y no fue, porque si al fin y al cabo un sentimiento tan humano como el odio, el amor, el asco, la vergüenza. La poesía en sí, lo que alienta, ¿no? Lo que el poeta escribe, es sexo, amor, muerte, ¿no? Se limitan todos esos sentimientos que tenemos, te digo por norma general, ¿no? El mismo Bukowski, que es durísimo, ¿no? Cuando lo lees, no deja de ser sexo, amor, eso, y son cuestiones alentadoras, ¿no? Os limitáis los sentimientos a la hora de expresar sobre el papel, ¿no? No los expones todos, expones los que quizá sean bien vistos, ¿no? El sexo, el amor, ¿no? No, que sean bien vistos, ¿no? Yo quizá lo próximo que algún día publique son sentimientos o son sensaciones o son vivencias que a lo mejor se salen de lo convencional, de lo que yo he escrito hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque lo que he escrito hasta ahora no era ese sentimiento el que tenía, pero que no voy a tener vergüenza por escribir otro distinto. Es decir, yo nunca me voy a mentir en la poesía. ¿Por qué? Porque sería absurdo. Porque entonces me pongo a escribir un libro de ficción que seguramente que me sale del tirón, porque imaginación no me falta. Yo con la poesía sufro muchísimo, porque claro, trato de hacerla bien. Y entonces, claro, no puedes evitar decir, madre mía, qué vergüenza. Si esto, aquí hay 25 versos y solo hay uno bueno. Y menos mal, que por lo menos hay uno bueno, que a veces no me encuentro ni eso. Es decir, no, yo si
si escribo en poesía y me desnudo, que para mí es más fácil desnudarme aquí, hacer un desnudo integral delante de esta cámara, absolutamente no siento vergüenza de mi cuerpo, ni de que ya no tengo cintura, he perdido la cintura, pues por todos esos cambios que hemos tenido, bueno, que he tenido hormonalmente y tal, y por mis medicamentos que me hinchan y demás. No tengo la más mínima vergüenza en desnudarme. ¿Para qué voy a mentir? Es que no quiero mentir. Pero de alguna manera, todo eso que tú quieras vomitar, ¿no?, en tu poesía, debe de estar condicionado por el lenguaje, ¿no? La estética es importante para ti. Hombre, la estética, claro que es importante, la poesía... ¿Eso te condiciona, te estresa, te limita a la hora de expresarte? No, la belleza no. Aunque a veces soy muy dura escribiendo, yo no creo que le falte lírica o belleza a lo que escribo. Muy bien, yo puedo escribir sobre estoy escribiendo un libro, y ya he publicado unos cuantos de poemas, de ese poemario, en la antología de Los nudos del tiempo, la primera antología, y estoy hablando sobre el Holocausto. Es decir, y ya hay que echarle belleza al Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Pues lo mismo te digo, yo cuando te he dicho que hay cosas de las que todavía no he escrito, pues porque en su momento no era el momento, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque podías hacer daño, Creo que fue hace unos 5 años, ¿no?, un poemario donde tú te adentras en un centro, ¿no? Sí, estaba mi hermana interesada, ya había salido de aquello, cuando escribí de Donde los vivos, que era pues sí, la vivencia de mi hermana durante 5 años en un hospital. Que tú la haces tuya, ¿no? Sí, que yo lo escribo desde lo que vi, el sufrimiento que mi hermana vivió en esos 5 años de entrada y salida de un hospital de psiquiatría, donde yo veía que llegó un momento que estaba más a gusto dentro que fuera, que Donde los vivos era donde ella se encontraba, por eso era Donde los vivos. Yo recuerdo que ese libro lo leyó Antonio y te llamó a ti y te dijo, además me acuerdo que lo interrumpí, digo, ¿quieres otro cortado? Dice, calla, coño, que estoy leyendo. Y te llamó y te dijo, tengo aquí un libro en las manos de Alberta, ¿qué tal? Fue un libro también muy duro, pero yo creo que tenía una belleza, Sí, porque si yo llego a contar realmente, o yo llego a contar lo que yo veía allí. De hecho, mira, te digo una cosa, al año siguiente se remodeló por completo las plantas de psiquiatría del Hospital Provincial de aquí de Córdoba. Porque yo, a raíz de la televisión municipal, cuando presentamos ese libro, y de Canal Sur Radio, cuando fui a Canal Sur Radio, me dijeron la enfermera y algún doctor que había hecho, que me estaban nombrando, que había puesto finos allí a unos cuantos, y están las plantas que yo no he vuelto, gracias a Dios, que no tenga que volver, pero me alegro muchísimo. ¿Has llegado a aprender a estar con la muerte? Sí, ¿Le has perdido el respeto, el miedo? Ni miedo ni respeto. Yo lo que tengo es la enfermedad, por el sufrimiento que ocasiona, sobre todo, no a mí misma, ¿no? Sí, parece que las madres o las mujeres muchas veces estamos hechas de una pasta como un poco más densa, ¿no? Yo me asusta y me apena muchísimo el sufrimiento que puedo ocasionar a quien me ame, ¿no? Con mis hijos, mi pareja, mi familia y, bueno, la gente que me quiere. El sufrimiento que puedo ocasionar a los demás.